La noche había caído sobre la ciudad, cuando todo comenzó a cambiar. Las calles estaban casi vacías. Las luces de los edificios se reflejaban sobre el pavimento mojado, y un viento frío recorría cada esquina. Nadie podía imaginar que, detrás de las puertas de una enorme mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, una verdad estaba a punto de salir a la luz. Durante años, aquella familia había vivido rodeada de dinero, lujos y apariencias. Pero detrás de aquella vida perfecta, existían secretos que nadie se atrevía a mencionar. El hombre que controlaba todo era Daniel, un empresario millonario, conocido por su éxito y por la enorme fortuna que había construido desde cero. Para el mundo, Daniel era un hombre respetado, inteligente y poderoso. Sin embargo, quienes realmente lo conocían, sabían que llevaba muchos años escondiendo algo que podía destruir todo lo que había conseguido. Aquella noche, Daniel regresó a casa mucho antes de lo habitual. Había tenido una reunión importante, pero no podía concentrarse. Desde hacía varios días recibía mensajes extraños desde un número desconocido. Al principio pensó que se trataba de una broma, o de alguien intentando extorsionarlo. Pero el último mensaje había sido diferente. Solo contenía una frase: «Ya es hora de que conozcas la verdad». Daniel se quedó mirando la pantalla de su teléfono durante varios segundos. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía exactamente a qué podía referirse aquella persona, porque existía un secreto de su pasado que había enterrado hacía más de 20 años. Al entrar en la mansión, encontró a su esposa Elena sentada en la sala. Ella lo miró y notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué sucede?», preguntó. Daniel intentó sonreír, pero su rostro lo traicionó. «Nada, estoy cansado», respondió, mientras guardaba rápidamente el teléfono en el bolsillo. Elena no insistió, pero llevaba muchos años conociéndolo, y sabía cuándo estaba mintiendo. Desde hacía algún tiempo, también había notado cambios en su comportamiento. Daniel recibía llamadas que nunca contestaba delante de ella. Salía de casa sin explicar a dónde iba, y, algunas noches, permanecía despierto hasta el amanecer. Elena había empezado a sospechar que su marido estaba ocultándole algo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un joven llamado Mateo caminaba bajo la lluvia, con una vieja fotografía entre las manos. Tenía apenas 25 años, y había pasado toda su vida intentando descubrir quién era su verdadero padre. Su madre había muerto cuando él era niño, y antes de morir, le había entregado aquella fotografía. En ella aparecía una mujer joven junto a un hombre que Mateo nunca había conocido. Durante años, su madre se había negado a decirle el nombre de aquel hombre. Solo había pronunciado una frase antes de morir: «Cuando seas mayor, busca a Daniel». Mateo nunca entendió aquellas palabras, pero ahora había encontrado una pista que podía cambiar su vida para siempre. La fotografía tenía una fecha escrita en la parte posterior. Era de hacía 26 años. Mateo había pasado meses investigando hasta descubrir que el hombre de la fotografía era Daniel, uno de los empresarios más ricos del país. Al principio pensó que era imposible. ¿Por qué un hombre tan poderoso estaría relacionado con su madre? ¿Por qué ella había ocultado aquella información durante tantos años? Y, sobre todo, ¿por qué había pedido que buscara a Daniel justo antes de morir? Esa misma noche, Mateo decidió ir directamente a la mansión. Sabía que probablemente no conseguiría hablar con Daniel, pero necesitaba intentarlo. Cuando llegó frente a la enorme casa, se quedó observando las luces encendidas desde la distancia. Respiró profundamente y se acercó a la entrada. El guardia de seguridad le preguntó quién era y qué quería. Mateo respondió con seguridad: «Necesito hablar con Daniel. Es algo relacionado con su pasado». El guardia estuvo a punto de rechazarlo, pero en ese momento, Daniel apareció detrás de la puerta principal. Al ver a Mateo, Daniel se quedó completamente paralizado. Durante unos segundos no dijo una sola palabra. Su rostro perdió el color, y sus ojos se abrieron con sorpresa. Mateo no entendía aquella reacción, pero inmediatamente supo que aquel hombre conocía algo. «¿Usted es Daniel?», preguntó. Daniel tardó unos segundos en responder. «Sí, ¿quién eres?».
Mateo sacó lentamente la fotografía de su bolsillo y se la entregó. Cuando Daniel vio la imagen, todo su mundo pareció detenerse. Reconoció inmediatamente a la mujer que aparecía a su lado. Era Laura, una mujer a la que había amado muchos años atrás, y a quien había creído perdida para siempre. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue mirar el rostro de Mateo. Había algo en sus ojos, en su forma de mirar y hasta en ciertos rasgos de su rostro que le resultaban demasiado familiares. —¿Dónde conseguiste esto? —preguntó Daniel con voz temblorosa. Mateo respondió: —Era de mi madre. Daniel cerró los ojos durante un instante. Había intentado olvidar aquel pasado, pero ahora estaba frente a él. —¿Cómo se llamaba tu madre? —preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. —Laura —dijo Mateo. Daniel sintió que las piernas comenzaban a fallarle. Durante más de 20 años, había vivido creyendo que Laura había desaparecido de su vida para siempre. Había sido joven cuando la conoció, y estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Pero su padre, un hombre extremadamente poderoso, había intervenido y lo había obligado a terminar aquella relación. Daniel había obedecido porque tenía miedo de perder su familia, su herencia y todo lo que dependía de ella. Nunca supo que Laura estaba embarazada. Mateo observó su rostro y preguntó directamente: —¿Usted es mi padre? Daniel no respondió. El silencio fue suficiente para que Mateo comprendiera la verdad. Dio un paso hacia atrás, intentando controlar las lágrimas. Toda su vida había imaginado aquel momento, pero nunca pensó que sería tan doloroso. Antes de que Daniel pudiera explicar algo, Elena apareció detrás de él. Había escuchado parte de la conversación, y miraba a ambos hombres con desconcierto. —¿Quién es él? —preguntó. Mateo miró a Elena, y luego volvió a mirar a Daniel. En ese momento, comprendió que aquella familia tenía mucho más que ocultar. Pero lo que ninguno de ellos sabía, era que alguien había estado observando la escena desde un automóvil, estacionado al otro lado de la calle. Una persona sostenía un teléfono, y había grabado toda la conversación. Aquella persona no había venido para descubrir la verdad. Ya conocía la verdad desde hacía años. Había esperado pacientemente el momento adecuado para utilizarla. Dentro de la mansión, Daniel finalmente tomó una decisión. Le pidió a Mateo que entrara, y prometió contarle todo. Sin embargo, antes de comenzar a hablar, recibió otro mensaje en su teléfono. Esta vez decía: «Si le cuentas la verdad, perderás todo lo que tienes». Daniel levantó lentamente la mirada. Elena notó el miedo en sus ojos. Mateo también comprendió que algo grave estaba sucediendo. El pasado acababa de regresar, pero esta vez no venía solo. Venía acompañado de una amenaza capaz de destruir a toda la familia. Y mientras los tres permanecían en silencio, dentro de aquella mansión, el hombre que había enviado el mensaje observaba la pantalla de su teléfono y sonreía. Su plan había comenzado exactamente como lo había previsto. Lo que Daniel todavía no sabía, era que Mateo no era el único secreto que Laura había dejado atrás. Había otra verdad, mucho más peligrosa, que estaba a punto de salir a la luz. Daniel volvió a leer aquella frase una y otra vez: «Mateo tiene una hermana». Sus manos comenzaron a temblar. Durante todos aquellos años, había creído que Laura solo había tenido un hijo, pero aquel pequeño papel demostraba que existía otra parte de la historia que nadie le había contado. Mateo miró a Daniel con lágrimas en los ojos. «¿Sabías algo de esto?» Daniel negó lentamente con la cabeza. «No, te juro que nunca lo supe». Elena tomó el papel y lo observó con atención. «¿Y si esa niña todavía está viva?», preguntó. Esa posibilidad era demasiado peligrosa para ignorarla. En ese momento, uno de los documentos cayó al suelo. Daniel se agachó para recogerlo y descubrió una fotografía escondida detrás de la carpeta. Era una imagen de Laura sosteniendo a una pequeña niña recién nacida. En la parte posterior había una fecha y un nombre: Sofía. Mateo tomó la fotografía y sintió que las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. «Entonces es verdad», susurró. «Tengo una hermana». Daniel observó el rostro de la niña. Había algo familiar en ella, pero no podía recordar haberla visto jamás. De repente, recordó una conversación que había tenido con su padre muchos años atrás.
Su padre le había dicho que Laura había dado a luz a un niño y que nunca debía intentar encontrarlo. Pero jamás había mencionado una niña. Daniel comprendió entonces que alguien había ocultado deliberadamente aquella información. Elena encontró otro documento. Era un certificado antiguo que indicaba que Sofía había sido entregada a una familia adoptiva pocos días después de su nacimiento. Pero el nombre de los padres adoptivos había sido tachado. Solo quedaba una dirección. Daniel tomó las llaves del automóvil. Tenemos que ir allí. Mateo lo siguió inmediatamente. Antes de salir, Daniel recibió un último mensaje. Esta vez solo decía: si buscas a Sofía, la encontrarás. Pero cuando la encuentres, descubrirás por qué Laura tuvo que desaparecer. Daniel miró a Mateo. Por primera vez, ambos comprendieron que encontrar a Sofía no sería simplemente reunir a una familia. Era abrir una puerta hacia un pasado que alguien había intentado mantener cerrado durante décadas. Horas después, llegaron a la dirección indicada en el documento. Era una pequeña casa, ubicada en las afueras de la ciudad. Daniel bajó del automóvil y caminó lentamente hasta la puerta. Mateo permaneció detrás de él. Elena observaba desde el vehículo. Daniel levantó la mano y llamó. Nadie respondió. Volvió a llamar. Finalmente la puerta se abrió. Una joven apareció frente a ellos. Daniel se quedó completamente inmóvil. La joven tenía los mismos ojos que Laura. Mateo sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. La joven los observó durante unos segundos y preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Daniel no pudo responder. Mateo dio un paso hacia adelante y mostró la fotografía. La joven miró la imagen. Su rostro cambió inmediatamente. ¿Dónde consiguieron eso? Mateo respondió con voz temblorosa. Era de nuestra madre. La joven dejó caer lentamente la mano que sostenía la puerta. Se detuvo lentamente frente a la casa. Sofía palideció. Tenemos que entrar, dijo. Mateo preguntó: ¿Quién es? Sofía cerró la puerta rápidamente. Es el hombre que lleva años buscándome, dijo. Desde el interior de la casa, se escucharon 3 golpes fuertes. Daniel miró a Mateo. Mateo miró a Sofía. Y entonces comprendieron que aquella reunión familiar no era el final de la historia. Era apenas el comienzo de la verdad que Laura había intentado proteger hasta el último día de su vida.